Bienvenidos sean al proyecto número 1 de Fundamentos de Dinámica Estructural con el nombre de Periodo de Vibración de una estructura de un grado de libertad. Nosotros somos Giancarlo Luna y Gabriela Mengíbar y es un placer que nos acompañen. Empezaremos definiendo los siguientes conceptos. El periodo natural de vibración es el tiempo que va a tardar una estructura en volver a pasar a su estado inicial. Como podemos observar en la imagen que colocamos, mientras más grande sea la longitud de la barra, en este caso, su periodo va a ser mayor si la longitud es grande. Eso significa de que el movimiento va a ser más lento. En cambio, en la barra chiquita, como miramos que este 1, el movimiento va a ser más rápido, haciendo que el periodo sea menor para estas barras, tomando en cuenta de que también va a afectar la inercia y la masa que pueda tener la estructura. Ahora el modelo. Este fue el inciso del problema que nos proporcionaron para este proyecto, teniendo como incógnita la inercia de la columna central. Tomando en cuenta que la viga es sumamente rígida comparada con las columnas, se puede ver gráficamente también ahí, y modelándolo de la siguiente manera. Tenemos que interpretar lo que nos dieron, que primero era un apoyo perfectamente empotrado y después tenemos dos apoyos articulados, con lo que podemos modelar de la siguiente manera la estructura de dos marcos y en especial tomando en cuenta la viga. Esto se basa en modelar perfectamente empotrado la barra AB, que sería la columna, y la columna CD y EF las modelamos como empotradas articuladas, facilitando bastante los cálculos y utilizando el siguiente método. El método utilizado fue Hardy-Cross. En este método distribuimos los momentos en cada nodo. Como se dan cuenta, no tomamos en cuenta el nodo C y el nodo D. Esto se da por el tipo de apoyo que tienen, haciendo de que el momento en estos apoyos sea cero. Hicimos 9 distribuciones y el momento de hacer la suma de estos, podemos notar de que los momentos en cada nodo, al momento de sumarlos, dan cero, haciendo de que no esté en equilibrio. Encontramos la rigidez lateral del elemento y con eso encontramos el periodo, que es 0.25 segundos. Ya teniendo estos datos y programado el Hardy-Cross, pudimos encontrar la inercia que se necesitaba para que el periodo fueran los 0.25 segundos, que en este caso es 2900 por 10 a la 6 milímetros elevado a la cuarta. Una vez calculado el periodo, el siguiente inciso del problema era realizar la gráfica de periodo natural de vibración contra inercia de la columna, que fue exactamente la que acabamos de encontrar, para ver el comportamiento de la estructura completa, cómo sería cuando se varía la inercia desde cero hasta muy rígida, podríamos llamarlo infinito. Lo vamos a dividir en tres partes rápido, que sería la primera, como podemos ver en los primeros dos puntos de la gráfica, que es cuando desciende considerablemente el periodo de vibración natural, aumentando ligeramente la inercia. Esto nos dice que por una inercia pequeña que aumentemos, el periodo va a disminuir considerablemente hasta que lleguemos a una zona que podríamos llamar elástica, donde existe ya una proporción y una relación entre el periodo y la inercia, donde por cada inercia que se aumente, el periodo disminuirá considerablemente. Podemos notar también en la gráfica que es una forma hiperbólica, con lo que tenemos dos asíntotas. Tendríamos asíntota en inercia cero y la asíntota vertical un poco arriba de 0.20 segundos, con lo que nos lleva al tercer tramo, que es el completamente horizontal, donde la estructura entraría a una zona ya plástica, por llamarlo de alguna manera, donde por mucho que se aumente la inercia, el periodo no va a variar en nada realmente. Como lo podemos observar en la gráfica, sería desde 4 por 10 a la 10 hasta 1 por 10 a la 11, que es una inercia considerablemente grande lo que se aumentó, el periodo sigue perfectamente igual porque ya llegó a su límite de rigidez proporcionada por el material. Para la segunda gráfica, analizamos el periodo natural con la viga, con la inercia de la viga. Para este caso, podemos notar también que hay una asíntota horizontal en el periodo de 0.2 segundos. Mientras más grande sea la inercia, podemos notar que no va a pasar de esos 0.2 segundos. Esto nos da a entender también que
Mientras más grande sea la inercia, más rígido va a ser la estructura que estamos analizando, pero nunca va a poder tener un periodo menor a los 0.2 segundos por la asíntota que encontramos. Al mismo tiempo, podemos observar que cuando la inercia no es tan grande, que no sea, en otro caso, que no sea tan infinita, podemos observar de que el periodo va a ser mayor. Por ejemplo, puede estar entre 0.7 a 0.3. Esto nos da a entender de que mientras la inercia no sea tan grande, la estructura no va a ser tan rígida. Por lo tanto, al momento de que se le aplica a la estructura alguna fuerza, el momento de su oscilación va a ser menor. Explicándome mejor, sería de que el movimiento no va a ser tan brusco que como sería el momento de que el periodo sea muy pequeño. Por último, concluimos en algunos datos importantes que nos parecieron en nuestro proyecto, que podríamos tomar como una relación ese 0.2 segundos que notamos en las dos gráficas o aproximado como asíntotas, y esto no se debe nada más y nada menos que a la rigidez aportada por el material. Eso es decir, las dos columnas de los extremos que nunca hicimos variar son las que nos aportan ese periodo natural de vibración en la estructura, aunque hayamos variado la viga y podamos notar cambios significativos, como explicó mi compañera, y o variemos la columna, que también vemos cambios, pero no tan significativos. Podemos observar también de que en esta estructura la inercia de la viga es muy importante, ya que la viga es la que tiene que tener mayor rigidez en toda la estructura. Esto para que al momento que se le aplique alguna fuerza, como tal vez una fuerza por sismo o fuerzas por el aire o viento, la estructura no vaya a deformarse mucho. Por eso es importante que la rigidez de la viga sea grande. Y bueno, eso es todo, compañeros y ingeniero. Les agradecemos su atención y que hayan disfrutado de la presentación.